para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero todo tiene su tiempo, hermanos, y nosotros estamos en el tiempo en el que podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Estamos en ese tiempo, hermanos, donde nosotros todavía tenemos la oportunidad de seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, vamos a estar ahora en el libro de Juan, en el capítulo 15. Gloria a Jesús. Juan, capítulo 15. Versículo 4. Vamos a tomar dos versículos para poder compartir la palabra en esta tarde o ya casi noche. Juan capítulo 15, versículo 4, lo vamos a leer hasta el 6. Su palabra nos dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego, y arde. Como siempre, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con estas bellas enseñanzas de parábolas. Y en esta ocasión, la parábola que tomó fue la de la vid. Y este es un llamado de atención, hermanos, para nosotros, los que le conocemos, los que decimos estar en él. Nuestro versículo comienza: permaneced en mí. Y ese es el título del mensaje: permaneced en él, en Cristo, o permaneced en la vid. Entonces, hermano, aquí sale una pregunta para nosotros, hermano. ¿Estamos nosotros permaneciendo en Cristo? Porque ese es el llamado para nosotros. Este llamado de permanecer en él es lo mismo como cuando se habla también de perseverar. Es lo mismo cuando se habla de mantenernos firmes. Su palabra en muchos pasajes nos habla de la siguiente manera: y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces aquí nosotros lo primero que vamos a ver, el llamado de nuestro Señor Jesucristo a permanecer en él. ¿Qué es lo que estamos leyendo en este pasaje? ¿No? Permaneced, dice él, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si no estamos en Jesucristo, no es fruto. No es fruto de lo que el Señor quiere que llevemos. Si nosotros estamos separados de él, cualquier cosa que nosotros hagamos, por buena que parezca, no es fruto. No es fruto del Señor. Puede ser apariencia, puede ser tal vez para calmar la conciencia, pero fruto de Jesucristo no lo es. Porque si no estamos en él, su palabra da por hecho que nosotros no podemos llevar frutos por nosotros mismos. Dice: como yo sigo unido a ustedes, una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar frutos
si no permanecen unidos a mí. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos permanecer unidos a Cristo? Nosotros tenemos en su palabra muchas enseñanzas que nos enseñan de qué manera nosotros podemos permanecer unidos a Él o permanecer en Cristo, permanecer perseverando en esa salvación. Para esto quiero leer un pasaje en Salmos, que es el primero de Salmos, capítulo 1, 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí es donde nosotros debemos de permanecer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es permanecer en Él. Examinar todo lo que nosotros vemos en la Escritura, ver cómo estamos viviendo, ver cómo estamos caminando, ver cómo nos estamos comportando, aquellos llamados que la palabra nos hace a nosotros apartarnos, ver si nosotros estamos apartándonos de ello o estamos prevaleciendo o permaneciendo en esos pecados. Porque si nosotros permanecemos en los pecados, no estamos en Cristo. No estamos permaneciendo ni perseverando en Cristo. Y esa es la importancia de nosotros meditar en su ley, o sea, en su palabra. Si nosotros leemos, hermanos, lo que nos habla en Hebreos, que nos animemos unos con otros, y más cuando veamos que el día se acerca, y no dejando de congregarnos, y todas estas cosas que habla la palabra, examinarnos. Si nosotros leemos aquella que dice, da gracias a Dios en todo tiempo, pero nosotros somos de los que no damos gracias a Dios en todo el tiempo, sino los que renegamos todo el tiempo, entonces, ¿en qué estamos permaneciendo? No estamos meditando en esta ley, en esta palabra de día y de noche. Porque puede ser que yo, quizás en un momento de abundancia, de recibir una buena noticia, yo diga, gracias a Dios por esto. Pero ¿qué hay cuando yo recibo una noticia desagradable y me pongo a renegar? Entonces, dar gracias a Dios en todo tiempo, no solamente cuando cosas buenas llegan a nuestra vida. Porque a veces nosotros vemos cosas buenas, lo que nos agradan a nosotros lo llamamos bueno. Pero lo que no nos agrada, no lo llamamos bueno. Es como el niño cuando quiere que el padre le dé muchos dulces. Y él le da muchos dulces y para él eso es bueno. Recibir dulces. Pero si el padre viene y le limita los dulces y le dice, no tienes que comer comida y tienes que beber agua. Él a esto no le llama bueno. Esto le llama que es un padre malo, estricto, un padre que no lo consiente, que no lo quiere. Pero ¿cuál es lo bueno? Lo que el padre le está enseñando y lo que el padre le está diciendo que haga. Entonces, así es nuestro Dios, así es nuestro Señor, así es el creador de los cielos y de la tierra. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que verdaderamente nos es beneficioso para poder permanecer en Él, para poder permanecer unidos a Él. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros, en vez de escuchar su voz, de atender su llamado, endurecemos nuestro corazón y hacemos oídos sordos a su palabra. Dios quiere quitarnos algo que nos está estorbando y nosotros nos aferramos a eso que nos estorba. Dios quiere llevarnos de un lugar a otro y nosotros no queremos movernos de ese lugar. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de permanecer en su ley, como dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día, también de noche. No solamente es en un cierto horario, por decir un par de horas en la mañana, un par de horas en la tarde o un par de horas en la noche. No, esto es continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios somos hijos de Dios donde quiera que vayamos. Así es, amén. Donde quiera que estemos. Somos cristianos donde quiera que vayamos. Nosotros somos cristianos. Nosotros no vamos a cambiar nuestro comportamiento porque estemos en medio de otras personas mundanas. Nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar porque otras personas piensen diferente. Nosotros vamos a pensar siempre según la palabra donde quiera que vayamos, sino que en su ley medita de día y noche.
¿Qué pasa cuando alguien medita en su ley de día y de noche? ¿Qué dice abajo? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Amén. Hermanos, esto no habla de que yo voy a hacer un negocio y que este negocio me va a dar mucho dinero. Esto no habla, hermanos, de que yo voy a emprender a poner una tienda o a poner un restaurante y que esto va a tener muchos clientes. Cuando habla de que todo prosperará, está hablando de la vida espiritual en el Señor, porque está hablando acerca de frutos. Así es, amén. De eso tratan los dos pasajes que estoy leyendo, de frutos. Gloria a Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jeremías 17, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el que confía en el Señor siempre. ¿Cómo será? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará. Sigue hablando de dar frutos. Sigue hablando de dar frutos para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice que no verá ese cuando viene el calor, ni cuando venga la sequía. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no dependemos de quién nos está rodeando. Amén, gloria a Dios. Nosotros no dependemos de qué está pasando a nuestro alrededor. Está pasando la pandemia. Cristianos para la gloria de Dios, alabando al Señor en todo tiempo, dando gloria a Dios en todo el tiempo. Hay mucha abundancia, hay prosperidad. Gloria a Dios, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Hay enfermedad, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Amén. Hay tristeza, alabando y glorificando a Dios en todo tiempo. Habla de calor, habla de sequía. A ese árbol lo puede rodear la calor, lo puede rodear la sequía, puede convertirse en un desierto todo alrededor de ese árbol, pero ese árbol está junto a corrientes de agua que lo sostienen y lo mantienen firme. Río de agua viva, amén. Y esta es por la cual la palabra del Señor a nosotros nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ya es aquí dice: permaneced en mí. Este es el llamado: permaneced en Cristo, en su palabra, en sus mandamientos, en lo que Él nos ha llamado a nosotros a permanecer. Amén, gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, somos de aquellos que andamos con el impío y hacemos como el impío, incluso hacemos que creemos igual que él, nos estamos olvidando de la ley del Señor que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque esto de unirse en yugo desigual con los incrédulos, hermanos, no se trata que yo no voy a trabajar con incrédulos. Yo en el trabajo yo puedo trabajar con la multitud de incrédulos a mi alrededor. Amén. Ellos pueden querer echarme a pelear. Ellos pueden ofenderme. Ellos pueden tirarme piedras. Ellos pueden hablar lo que sea de mí. Amén. Una cosa yo sé, hermano, estoy en Estados Unidos y gracias a Dios por estar aquí, yo sé que no me van a ir a matar. Hermanos, y si a esta fuera la circunstancia de que aún me van a matar, ¿qué hacían los discípulos? ¿Acaso ellos dejaban de ser cristianos por eso? ¿Qué es lo máximo que me pueden hacer aquí? Quizás darme un trompón. Quizás decirme palabras ofensivas. Esto no tendría por qué preocuparme. Yo no veía a Cristo preocupado cuando le decían cosas feas. Yo no veía a los apóstoles preocupados cuando les decían palabras ofensivas también. No los veía ni aún cuando les decían: si siguen hablando de eso, los vamos a latigar. Ellos seguían de igual manera tranquilos. Obedecer a Dios antes que a los hombres, decían.
Esto era lo que ellos decían. Entonces, hermano, sea lo que sea que nos rodee, si estamos plantados junto a corrientes de agua, nuestras hojas como árboles, siendo árboles, permanecerán verdes, y como árboles de dar frutos, daremos frutos. Aleluya. Daremos los frutos que el Señor quiere que nosotros demos. Amén. ¿Cuáles son los frutos que se menciona en la palabra? Bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza y estas cosas. O sea, todo esto que nos rodea, si estamos en Cristo, estos frutos se van a ver. Amén. Quizás no me causará risa. Quizás no me causará chiste. Pero tampoco me va a inquietar al punto de querer moldearme a ellos. Voy a seguir firme con esa templanza que el Señor me ha dado, con el dominio propio que Dios me ha dado, firme en mi creencia, firme en mi fe. Amén. Si yo les predico y no me quieren oír, si yo les hablo la palabra y no quieren oír, yo seguiré firme en la fe. Aleluya. El que tengo oídos para oír, que oiga, gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tendría que hacer yo? Decirles lo que dice la palabra. Ay de aquel que rechaza su palabra. Ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Eso dice la palabra. Amén. Ay de aquel que no escuche el mensaje de Dios mientras haya tiempo de escucharlo, mientras pueda arrepentirse. Nosotros no dependemos de las circunstancias que nos rodean, dependemos de en qué hemos creído o en quién nosotros hemos creído. Gloria a Dios. Aleluya. De lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestro exterior va a reflejar eso. Que pongan lo que quieran poner alrededor. Porque, hermanos, en los trabajos, donde quiera que vayamos, se van a escuchar esas grandes. Ahí no estaba ahorita, a veces ni platicar se podía con esos grandes bocinones al lado. ¿Yo qué hacía? Seguir trabajando y cantando mis coros, aunque no se escucharan. En esta reunión Cristo está. ¿Y cuál reunión si estaba yo solo? Pero, hermanos, nosotros creemos que no estamos solos cuando andamos. Amén. Yo sabía, hermanos, que Dios ha prometido estar conmigo donde quiera que yo vaya. Aleluya. El hecho de que las personas a mi alrededor no sean cristianas no significa que Dios no está conmigo. Porque Él ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. Todos los días. Amén. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? ¿Por qué no cae esta casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Otra parábola más que nuestro Señor Jesucristo usó. Una casa edificada en roca, otra edificada en arena. ¿Qué dice? Vinieron vientos, vinieron ríos, tempestades. Entonces, hermanos, ¿qué significa? Que pase lo que pase a nuestro alrededor, no tiene por qué inquietarnos a nosotros, ni movernos de nuestra fe, ni movernos de nuestra manera de pensar, Aleluya. ni tampoco movernos a llevarnos a la ira y a querer pelear con la gente. Hermanos, como digo, otra vez lo repito, seguramente no nos vamos a reír, seguramente no nos va a causar gracia que la gente nos ofenda, pero esto no va a cambiar nuestra manera de pensar o que nosotros vamos a querer pelear con las personas. Entonces el diablo ganó ventaja. Si nosotros somos de aquellos que, porque nos dicen cosas, queremos pelear con la gente, entonces el diablo ganó ventaja ahí. Sí, así es. Amén. Dimos lugar al diablo. Amén. Y el dominio propio, y la templanza, y la mansedumbre, y la fe, y la perseverancia, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan esos frutos entonces si nosotros, las circunstancias nos mueven? Porque aquí dice, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra. Y hermanos, y nuestro Señor Jesucristo sabía de qué estaba hablando en este pasaje. Sabía de que a los que les estaba diciendo en esos entonces eran personas que iban a padecer no insultos,
No malas palabras, no malas miradas. Iban a padecer látigo, espada, azotados, cárceles, decapitados, ahorcados, de todo. Él sabía que iban a padecer. Entonces, estos discípulos que estaban en estas circunstancias seguramente recordaban estas palabras de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así es. Y ellos podían decir, si estamos fundamentados sobre la roca, nada ni nadie va a cambiar nuestra manera de pensar. Y nosotros vemos esa expresión en un varón cuando estaba muriendo y decía, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Veo los cielos abiertos. Y aún sufriendo pedradas. Este hombre no cambió. Este hombre no dijo, no, ahora voy a cambiar, ahora voy a decir que no creo en lo que creo. No, él siguió afirmándolo hasta el último suspiro. Y de esa manera nosotros debemos de ser. Aleluya. Hermanos, y esto lo podemos aplicar también a nuestro entorno en las disciplinas que el Señor nos ha dado. Él nos ha llamado a orar. Él nos ha llamado a congregar. Él nos ha llamado a tener comunión unos con otros. Él nos ha llamado, hermanos. Pero si nosotros somos de aquellos que hoy no puedo, porque hoy sale una noticia muy importante que no me la puedo perder. O hoy no puedo porque no me siento muy bien. ¿Acaso que esto se trata de sentimientos? Hermanos, y este ejemplo lo he dado varias veces. Nosotros al trabajo vamos ¿cómo? Cuando nos sentimos bien. O cuando hemos dormido bien en la noche. Al trabajo vamos con sueño, con dolor de cabeza, con calenturas, incluso hasta con diarrea a veces. Y así vamos a trabajar. ¿Y cuántas horas son? 5, 6, 8 y a veces hasta 10 horas. ¿Y cuánto tiempo tenemos que estar aquí cuando nos congregamos? ¿Hora y media? 2 horas cuando se alarga mucho. Y hermanos, estoy seguro que en las redes sociales muchas personas son de esta clase de personas así. Que les gusta por las redes sociales nomás ver. No, yo no me congrego, pero en la casa veo 1, 2, 3, 4 prédicas. La prédica ya sonando y por acá haciendo otra cosa. La prédica ya, y seguro cuando termina la prédica ni sabe de qué se trató el tema de la prédica. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención a la palabra. Porque no es lo mismo escuchar una prédica por teléfono que escucharla en persona. Las distracciones que uno tiene en la casa o en el trabajo no las tiene cuando está aquí presente, porque aquí se está en lo que se está. Aleluya, amén. Y es por eso que se llama cuando nos reunimos a poner atención a la palabra. Dedicar este par de minutos o horas para eso, para la gloria de Dios, para edificarnos nosotros también. En el trabajo yo escucho prédicas también, pero hay ratos que estoy por allá retirado de la bocina y ni siquiera he escuchado grandes párrafos de las prédicas. Ya cuando vuelvo otra vez aquí cerca, sigo escuchando otra vez, pero no escucho todo. Y a veces uno, al no escuchar todo el mensaje, saca conclusiones erróneas de lo que se está enseñando. Amén, así es. Yo soy la vid, dice Jesucristo, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da frutos, da muchos frutos. Pues sin mí, y ese es el otro punto, sin mí, sin Cristo, no podemos hacer nada. Por eso es el llamado de nosotros permanecer en la ley del Señor, meditando de día y de noche. Proverbio nos da unos consejos preciosos, dice Proverbio. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Otro proverbio más, 22:17 de Proverbios. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardas dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Sea en Jehová. Tal es hecho saber hoy a tiempo. Tal las ha hecho saber hoy a tiempo.
¿Qué dice este proverbio? Que hay que escuchar, inclinar nuestro oído. Cuando dice inclinar nuestro oído, es la misma expresión que dice en la Escritura: el que tiene oídos para oír, que oiga. Inclinad tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Y si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. 22-24 de Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esto nos está enseñando en este proverbio que de lo que nosotros nos rodeamos, de eso nosotros nos llenamos. Y esto, como vuelvo a repetirlo, no significa de nosotros donde estamos trabajando, porque donde quiera que vayamos a trabajar, no vamos a trabajar con los hermanos, no vamos a trabajar entre cristianos. Seguramente encontraremos alguno que otro, pero no va a ser la gran mayoría. En la tienda donde vamos, hay impíos, hay inconversos. En la calle donde vamos, de igual manera, impíos, inconversos. Esto significa de con quién nosotros estamos teniendo íntimas amistades, de las cuales nosotros nos estamos haciendo partícipes y estamos consintiendo en pecados o en prácticas pecaminosas, abominables, desagradables ante los ojos del Señor. Gloria a Dios, amén. Y es por eso que uno no puede tener una relación íntima con personas que son incrédulas, porque en una u otra ocasión saldrán conversaciones pecaminosas y tendremos que reprenderlas. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué pasará entonces en este caso? El impío no le va a gustar. El impío se va a sentir ofendido. El impío va a decir: ya con esta persona ya no se puede platicar, ya con esta persona no se puede convivir, ya con esta persona no se puede tener una amistad verdadera. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hablo le ofende. Eso es lo que dice el impío. Pero no. Si se habla de Dios, no ofende. Se puede platicar de muchas cosas sin necesidad de hablar cosas pecaminosas. Pero el impío, por lo común, siempre sacará una conversación pecaminosa a la cual haya que reprender. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos comunión como luz en las tinieblas. Ahí es donde nosotros no tenemos armonía entre los que estamos con Dios y los que andan con el diablo. Ahí es donde nosotros no tendremos nada que ver con lo que el mundo practica. Dice Juan 37-38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿cuál es el llamado que hace Jesús? El que tenga sed. ¿Alguien quiere crecer espiritualmente? ¿Alguien quiere aprender más de Cristo? ¿Alguien quiere aprender más de Dios? ¿Alguien quiere conocerle mejor? ¿Alguien quiere tener intimidad con Él y saber cuáles son sus planes y deseos para nosotros? Venga a mí y beba, dice Jesús. ¿Para qué? Para que de su interior corran ríos de agua viva. Para que después pueda hablar de aquello de lo que se ha llenado. Para que después pueda compartir aquello que anda en su corazón. Para que después pueda dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios, amén. Él dijo: venga a mí y beba. Y cuando dice venga a mí y beba, a nosotros que no podemos ir personalmente, podemos venir aquí a beber de Él, a conocer más de Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y esto sigue hablando de permanecer, Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Si lo que hemos oído al principio, o sea, hablando de la palabra de Dios que había oído al principio y de la cual seguimos escuchando nosotros, permanece en nuestros corazones, entonces tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión unos con otros. Amén, gloria a Dios. Pero para esto hay que permanecer en su palabra, permanecer en lo que Él nos llama a nosotros a permanecer. Y esto no a permanecer como con dudas o pensando, ¿será que esto es bueno o será? No, firmemente con toda la certeza de que Dios lo ha dicho, de que Él lo ha expresado en su palabra, de que Él lo ha dicho y de que Él no esconde nada, de que Él no es tinieblas ni tiene comunión con las tinieblas, ni miente ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Él dice la verdad. Entonces su palabra nos dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Y qué pasará si eso que hemos oído o que estamos escuchando permanece en nosotros? Si lo habéis, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Otro versículo más. Ahí mismo, nada más que vamos al 28 y 29. Primera de Juan 2, 28 y 29 dice: ahora, hijitos, otra vez, permaneced en Él. ¿Para qué razón vamos a permanecer en Él? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Confianza? Ok, para que tengamos confianza. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino ¿cómo? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios o de Él, dice allí. Hablando de permanecer en Él, nos habla como hijitos, permanecer en Él, en Cristo. Para que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, no nos vayamos avergonzados pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? No, ¿por qué? Porque el que se mantiene haciendo justicia, buscando la justicia de Dios, tiene seguridad de vida eterna en Él. No tiene miedo, sabe que está en Él. No se descarta que puedan venir momentos de duda, pero son momentos, no es una permanencia. El Hijo de Dios no permanece en duda. Para que no os alejéis avergonzados. Si sabéis que Él es justo, entonces, si Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y si estamos practicando la justicia, ¿qué nos da a entender? Somos nacidos de Dios, de aquellos que dice la palabra en Juan, en el versículo 1, capítulo 1, perdón, los que no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, oiga bien esto, aquí habla del que se extravía, para poder asegurarnos qué pasa cuando él se extravía de los caminos del Señor. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera, oiga bien, hermano, aquí está la respuesta a muchas preguntas que nos ha hecho incluso aquí acerca qué pasa con aquellos que eran cristianos. ¿Qué dice aquí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí está, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y a quién más. Y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios también está en su palabra. Lo voy a volver a leer otra vez para que quede claro en las redes sociales, personas que preguntan a veces, ¿qué pasa con aquellas personas que se caen y se descarrían de la doctrina del Señor o se van al mundo, dicen otros?
Aquí está la respuesta. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ¿cuál es la marca del que sí tiene a Dios? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. En este versículo está la respuesta a las dos cosas. Por eso la palabra de Dios dice, en muchos pasajes Jesucristo decía, y el que persevere hasta el fin será salvo. Y el que persevere hasta el fin alcanzará la corona de justicia. Y el que persevere hasta el fin tendrá vida eterna. ¿Acaso estaba dando a entender? Si alguno estaba en la doctrina y se cae, ya la perdió. No. El que persevere hasta el fin, se da por hecho que todo aquel que recibe a Cristo y persevera hasta el fin, es porque verdaderamente lo recibió en su corazón. Si no, no lo ha recibido. Es por eso la importancia de nosotros afirmar nuestros pasos en el llamado que el Señor nos hace. Apártese del pecado, arrepiéntase de sus pecados. Por eso es ese llamado que el Señor nos hace. ¿Para qué? Para que nosotros, arrepintiéndonos de nuestro pecado, tengamos la confianza plena de que sí tenemos vida eterna, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona dice convertirse, pero sus deseos hacia el mundo siempre están allí continuamente? No se ha arrepentido, solamente está esforzándose por llevar una religión. Amén, gloria a Dios. El hombre que tiene su esposa y se hace cristiano, aparentemente, y siempre anda viendo otras mujeres con ojos lascívicos, con ojos perversos, no ha nacido de nuevo. Todo aquel hombre mentiroso, mañoso, que se congrega y saluda a las hermanas siempre con esa mala intención, no se ha convertido. No se engañen. No tiene a Dios. Este no tiene vida eterna. Este solo está esperando una oportunidad, una sola, que le dé el diablo para volver al mundo. Y hace las mismas del perro. Lo que ha vomitado, vuelve otra vez y se lo come. Y vuelve el perro al vómito, como dice Proverbios. Este solo está esperando una oportunidad para poder hacer las mismas andadas que hacía antes. Y a veces hay personas que se ve su confianza, su juguetería, su coquetería, y dicen, no, pero es que no pasa nada, yo ahora soy cristiano. En esa manera de comportarse está reflejando lo que tiene dentro de su corazón. Coquetería, perversidad y malas intenciones. Solo está esperando tener una sola oportunidad para caer otra vez en los mismos lazos del pecado de donde supuestamente había salido. Está como la marrana lavada, caminando entre las ovejas. Pero tan pronto como tiene la oportunidad otra vez, vuelve a revolcarse en el mismo charco donde se revolcaba antes. Y es allí donde aplica ese versículo que leímos. Porque, hermanos, cuando alguien se convierte, hay un cambio radical en su vida. Todas las cosas son hechas nuevas, dice su palabra. Aquel versículo muy repetido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya nació de nuevo. Ya nació del Espíritu. Ya nació del agua. Como dijo Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Y muchas veces no se entiende nacer del agua y del Espíritu. Unas personas dicen, pero es que se bautizó, nació del agua y hablaba lenguas, había nacido del Espíritu también y ahora cayó. Eso no significa nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu significa que esta palabra agarre raíz en nuestro interior, la creamos, la vivamos, la declaremos
y la apliquemos día tras día a nuestra vida. Eso significa nacer del agua y del Espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Inspirada por el Espíritu Santo. Y son agua de vida, dice su palabra también. Vosotros estáis limpios por la palabra. Así que por eso es el llamado de Jesucristo para nosotros. Permaneced en mí. Permaneced en Cristo. Un llamado para nosotros, hermanos, a permanecer en Cristo. ¿Y qué va a pasar con aquel que no permanezca? 15:6. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Mateo capítulo 22, 13 y 14. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oh, hermanos, cada vez que escucho esta palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Solamente puedo decir: Señor, ayúdame a ser uno de esos pocos escogidos. Que no vaya a ser uno de esos muchos de la multitud. Que no vaya a ser uno de esos muchos que van caminando por el camino ancho, diciendo: no pasa nada. Dios es un Dios de amor. O como aquellos que dicen: Dios ya pagó por mis pecados, ahora yo puedo vivir tranquilo. No dan la expresión puedo vivir pecando, pero es a lo que se refieren cuando dicen eso. Se le dice: arrepiéntete de tus pecados, dicen: quizás Dios me dé una oportunidad. Dios ya está dando la oportunidad ahora. Hoy está dando la oportunidad, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. 25:30 de Mateo. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Aquí estaba hablando de un siervo que se le había dado unos talentos para que los multiplicara, para que los hiciera trabajar, para que diera fruto, pues, en otras palabras. Y este siervo, en vez de multiplicar estos talentos, los enterró. Como siempre digo, hermanos, no todos tenemos las mismas capacidades, ni no todos tenemos las mismas cosas que hacer. Pero hay algo en lo que todos somos llamados y no hay excepción, hermanos. Como cristianos, en este llamado no hay excepción, sea grande, pequeño, mujer, niño, hombre, abandonar el pecado. Todos somos llamados a eso. Y hay muchas personas que quizás nunca prediquen o nunca toquen un instrumento o nunca puedan ser evangelistas que salen a evangelizar internacionalmente, pero todos tenemos el llamado a testificar de lo que hemos creído. Y nosotros que somos padres, si no predicáramos, tenemos hijos a los cuales tenemos que llevarles, inculcarles esa palabra. Y nosotros que somos hermanos, tenemos ese llamado como hermanos, amarnos unos a otros. Aleluya. Como hijos, el llamado a obedecer, a honrar a nuestros padres. ¿Cuándo? Todo el tiempo, hasta después de muertos, hermanos. Amén. En ese llamado no hay acepción de personas. Porque hijos, todos somos hijos. Y
Y en esto de honrar a los padres, hermanos, a veces la gente dice, no, pues solamente mientras viva con ellos, o hay otros que dicen, no, pues hasta que se muera. Pero cuando una persona anda en malos pasos y la gente lo ve y dice, qué deshonra para la familia. Si su padre estuviera vivo y lo viera, quizás el padre se portaba bien y era una persona decente y honrada, y si su padre lo viera, qué vergüenza le causaría. Está deshonrando la memoria de su padre. Entonces, en ese llamado, hermanos, somos llamados a honrar a nuestros padres. Y hermanos, y como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a tener comunión unos con otros. Amén, gloria a Dios. Son llamados, hermanos, que no necesita ser predicador, no necesita ser maestro, no necesita ser evangelista, no necesita ser un cantante cristiano o lo que quiera ser, o un salmista, como le llaman ahora. No necesita hacer unas cosas de estas para cumplir estas cosas. Amén. Entonces a este siervo inútil dijo, y al siervo inútil que lo que se le dio no lo usó como tenía que usarlo, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel que no permanece unido a Cristo será uno de estos. Y en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso el llamado que tenemos aquí en este pasaje es permanecer en mí. Jesucristo le hizo el llamado a los discípulos. Ahora nos lo está haciendo a cada uno de nosotros. Amén. A permanecer en Él, hermanos. Gloria a Dios. A no apartarnos de lo que hemos aprendido, como dice en Primera de Juan también. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si esto permanece en nosotros, tenemos comunión con el Padre. Porque el que es, Él es justo. Y el que hace justicia es de Él. Amén. Y el que persevera en la doctrina, este es de Él, este es hijo de Él. De aquellos que no son engendrados por ninguna voluntad de un hombre. Amén. Nadie lo convenció, sino que el Espíritu Santo de Dios lo ha convencido. Así que lo leo de último y terminamos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Jesucristo diciendo que Él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva frutos. Un hecho, Jesucristo da por hecho que el que permanece en Él llevará frutos. Si no lleva frutos, no está en Él. ¿Por qué? Porque separado de mí, dijo Él, nada podéis hacer. O sea que si hay frutos es porque Él está en nosotros. Y esta es la garantía de que tenemos vida eterna. El que en mí no permanece será echado fuera. ¿De qué manera? Así mismo como el pámpano, y se secará, y los recogedores y lo echarán en el fuego y arde.